sabrán, estamos en la serie acá de los atributos del Señor y nos conviene a nosotros conocer los atributos del Señor por muchas causas, pero la principal es que lo que no conocemos de Dios nos lo imaginamos. Y el problema es que resultamos haciendo de Dios, entre comillas, un ídolo en nuestra mente y eso es lo que resultamos creyendo. Y mucho de lo que creemos hoy en día de Dios no es lo que está en la Escritura, sino es algo que alguien nos contó, nos lo imaginamos de esa forma y lo vivimos así. Juan Calvino escribió una frase que a mí me sorprende mucho, que decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Entonces somos propensos a crear ídolos nosotros. Por eso nos conviene conocer los atributos del Señor, conocer al Señor en la Escritura, pero sus atributos para saber quién es nuestro Dios. Y si ustedes vinieron el miércoles pasado, el pastor Edwin está tocando la serie del atributo que es la supremacía de Dios. Para traerles un breve concepto, porque yo sé que ustedes son estudiosos, la supremacía de Dios, es para buscarle un concepto de darlo a entender, es el ejercicio de su soberanía. Es decir, Dios reina sobre todo poder, sobre toda criatura, sobre toda cosa creada, Dios reina. Entendiendo eso, caemos al tema de hoy, que es la segunda parte. Martín Lutero le dijo a un renombrado erudito llamado Erasmo: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Muchas veces nosotros solemos hacer de Dios así, un ser humano, y nuestros pensamientos acerca de Él son demasiado chiquititos a Él. Decimos, Dios ya se cansó, Dios ya se aburrió, es que lo hacemos pequeño, y Dios no es lo mismo que nosotros. Lo mismo puede decirse de muchos predicadores, lamentablemente, y de personas que en lugar de estudiar las Escrituras por sí mismos, ciegamente aceptan la enseñanza de otros. Por lo tanto, esto hace que miles y miles de cristianos no conozcan al Dios de las Escrituras. Solo lee conmigo el Salmo 50:21. Si tenés Biblia, búscalo rapidito. Hoy vamos a buscar un montón de versículos, pero vamos a empezar con este. El Salmo 50:21 dice: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Y acá está lo medular. Pensaste que yo era tal como tú, pero te responderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Lo que sucedía acá es que el pueblo de Israel afirmaba que el Señor era su Dios, pero vivían como incrédulos. Qué difícil esa condición, ¿no? De decir que Dios es tu Dios, que seguir a Dios, pero tu vida apunta hacia otro lado. Es complicado a veces tener ese tipo de persona, como dice la Biblia, de doble ánimo. De pronto vos conocés a alguno que dice es Dios así, pero su temperamento es distinto, su forma de vivir es distinta. Entonces, esto solo era una muestra de su falta de sinceridad y arrogancia en su relación con el Señor. Y el pueblo de Israel estaba actuando como si Dios fuera simplemente un gobernante. Yo no sé si a vos te pasa que has visto a alguien que cuando está el jefe hace como que está trabajando, pero cuando no está el jefe sigue haciendo lo que estaba haciendo. Yo conozco un amigo que un día se quedó cabeceando y se durmió en la oficina frente a la computadora. Y llegó el jefe, y cuando llegó el jefe ya lo tenía muy cerca cuando él se despertó. Cuando le toca el hombro, él se despierta y dice: Señor, bendigo a mi iglesia, a mi empresa, a mi jefe, en el nombre de Jesús, amén. Jefe, disculpe, estaba orando por usted. Mentiras, estaba durmiendo. Y la mayoría de nosotros conocemos personas que son una cara delante de alguien y otra cara aparte de. ¿Por qué hablamos de eso? Porque no se han dado cuenta de que Dios no es así. Por eso dice la parte medular de lo que leímos del Salmo 50, dice: pensaste que yo era como tú. El problema es que los hombres imaginan que Dios, el creador de todo, es movido por sentimientos más que por principios. Es la idea que tienen de que si Dios ha formado algún tipo de plan y propósito para su gloria, piensan que ese plan puede ser como sus propios planes, constantemente sujetos a cambios. Pero no olvides, por favor, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. La humanidad quiere creer que cualquier poder que Dios tenga tiene que ser restringido, pero no lo es así, porque porque si no se restringe, la idea del libre albedrío de los hombres reduciría la humanidad a una simple máquina o un robot.
Las personas tienen el concepto de que el libre albedrío es de la capacidad que el hombre tiene entre escoger el bien y el mal. Pero este concepto no es correcto, porque da la casualidad y valga la redundancia, que el hombre lejos de Cristo no tiene la capacidad de escoger el bien. Yo podría creer que el hombre caído, la naturaleza corrompida del hombre sin Cristo, tiene la capacidad de escoger entre lo malo y lo peor. No podemos escoger el bien. No podés explicarle, por ejemplo, a un pez lo que es estar seco cuando nació en el agua. Así nosotros, a menos que Dios, en su misericordia, nos hable y nos saque de allí como quien saca un pez del agua y nos coloque en otra naturaleza, nosotros no tenemos la capacidad de escogerlo. Entonces, debemos entender que nosotros, nuestra verdadera libertad no es cuando, entre comillas, cuando andábamos lejos de Cristo, porque estamos programados para hacer el mal. Por eso, podemos ver y entender que lamentablemente algunos tienden a reducir la obra del Espíritu Santo a una simple oferta del Evangelio que los pecadores pueden aceptar o rechazar según les parezca. Suena un poco así, y yo sé que todos hemos hecho o escuchado esto. Nota bien, ¿te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? Él te ama, ¿sabes? ¿Aceptarías a Jesús en tu corazón? Si haces esto, las cosas mejorarán para ti. Solo repite esto conmigo. ¿Cuántas veces no escuchamos esto? Así que esta oferta ahora está sobre la mesa y los pecadores piensan, ellos son los que deciden si permiten o no a Jesús entrar en su corazón. Nota qué tonto y patético es esto. Por lo tanto, imagínate Dios rogándonos que le permitamos a Él, o sea, al alfa y la omega, al principio, el fin, que Él entre en nuestros corazones. Nota lo que dice segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice así, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Escucha bien, por favor. El favor inmerecido nos llegó a través de Cristo antes de la creación. Esto significa que Dios planeó una historia de redención culminando en Jesús, la cual significa que Él ordenó que hubiera pecado. No podemos tener redención a menos que tengamos algo de lo que debemos ser redimidos. El mundo es como es porque Dios ordenó que permitiera que Adán y Eva pecaran. Yo sé que esto que te voy a decir ahorita te va a hacer shock. Eso es parte de la supremacía de Dios. Él es Dios supremo. Tenemos que entender que el plan de redención de Dios no fue una respuesta a Dios a lo que Adán y Eva hicieron. Nunca fue así. Dios lo planeó todo. Dios no reacciona. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios ordenó que la gracia fluyera a través de Cristo, literalmente así, a través de un Cristo crucificado antes de crear el mundo. Espero que puedas ver esto conmigo. Nota, la máxima revelación de la gloria de Dios es la revelación de la gracia que fluye hacia los pecadores indignos a través de un Salvador que sufrió. No podría haber un Salvador si no hubiera habido pecado, caída y miseria. Nota el texto que está en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo es para Cristo y por Cristo. Romanos 11:36. Yo podría decir, entre comillas, si no conocemos a Cristo, que este es el verso más egoísta que existe. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. El entender la supremacía de Dios significa que entendemos que Él es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos para ser moldeados en vasos de honra o para ser vasos de deshonra que serán destruidos, es como Él quiera. Yo no sé si vos has visto cuando el alfarero hace, si alguna vez has tenido la oportunidad, Él hace ciertas cosas
para lo que Él quiere que se vean bonitas y otras no tantas, pero Él hace lo que quiere con el barro por una sencilla razón, porque Él es el alfarero y el barro no dispone. El problema es que en estos tiempos el barro se ha dado demasiado valor y cree que tiene más capacidad a veces que el creador o que el alfarero. En otras palabras, el Señor gobierna y reina sobre las criaturas que Él ha creado. La humanidad puede planear y unirse contra el Señor, y vaya si no lo han hecho. Pero la Biblia dice en el libro de Salmos, literalmente Salmos 2, del 2 al 4. Esto dice acerca de estos que traman contra el Señor. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Veamos a Dios y su supremacía en la Escritura. Nota, nosotros podemos asustarnos. Están sacando a Cristo de aquí, están haciendo esto, están confabulando para que Cristo no. Dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. O sea, por más que se junten, podemos tener plena confianza y certeza de que el rey gobierna esta tierra. Veamos ahora lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, del 11 al 12. Primera de Crónicas, 29, 11 y 12. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Creo que con esto bastaría para entender el poderoso Dios que tenemos nosotros. Arthur W. Pink dice esto: ante él, los presidentes, los papas, los reyes y los emperadores son menos que saltamontes. Y a veces nosotros hemos visto, vaya si no has visto vos, si has tenido la oportunidad de estar cerca de un presidente o de alguien con mucho dinero, ves todo lo que lo rodea. En algún momento yo tuve la oportunidad de ir en el auto y ver cómo pasaba la caravana presidencial en un país donde estuve. Era impresionante, pasaban motos, pasaban policías, en el medio se notaban que iba como 3 autos, no se sabía en cuál era el que iba realmente el gobernante, y atrás de él otra vez policías, motos, y era un asunto que uno decía, wow, son saltamontes delante del Señor. Lindo, ¿no? Vos podés ver cómo los poderosos están rodeados de guardaespaldas y tienen gente de seguridad y tienen anillos de seguridad, gente que los está buscando, tienen seguridad en el aire, en el mar y todo. Son saltamontes delante del Señor. El único capaz y el único gobernante, el único rey sobre los reyes de la tierra es el Señor. Entonces, ningún pensamiento de Dios puede ser estorbado y ningún propósito suyo puede ser frustrado o cambiado por nadie. Todo lo que tiene designio, lo hace. Todo lo que decreta, lo ejecuta. Mira, esto lo leímos hace un tiempito acá, pero estaría bueno que lo volviésemos a leer. El Salmo 115, versículo 3, esto nos debe a nosotros dar cierta certeza un poquito mayor de lo que hace Dios. Dice así, Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¿Sí? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. La pregunta sería, ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué? Y nota lo que dice Proverbios 21, 30 y 31. Proverbios 21, 30 y 31 dice, no vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo ante el Señor. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Entonces, déjame recordarte algo que escribió otra vez este caballero, Arthur W. Pink, en su libro Los atributos de Dios. Es más, si no lo has leído, te recomiendo este libro, Los atributos del Señor. La supremacía de Dios sobre las obras de sus manos se describe vívidamente en las Escrituras. La materia inánime, las criaturas irracionales, todas cumplen las órdenes de su Hacedor. A su placer
el mar rojo dividió y el agua se levantó como muros, Éxodo 14. La tierra abrió su boca y los rebeldes culpables descendieron vivos al abismo, Números 16. Cuando lo ordenó, el sol se detuvo, Josué capítulo 10. Y en otra ocasión retrocedió 10 el día de Acaz, Isaías 38:8. Para mostrar su supremacía, hizo que los cuervos le llevaran comida a Elías, Primera de Reyes 17. Hizo que el hierro nadara sobre las aguas, Segunda de Reyes 6:5. Cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso, Daniel 6. Y causó que el fuego no quemara a los 3 hebreos que fueron arrojados a las llamas, Daniel 3. Está clara la supremacía. Se da a entender a la luz de toda la escritura. Podemos verlo todavía aún más. Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es Rey y Señor de todo. Para decirlo de otra manera, nada sucede sin que Dios desee que suceda. Él desea que suceda antes de que suceda. Y Él desea que suceda de la manera en que sucede todo, aunque parece un juego de palabras esto. Te lo voy a decir una vez más. Nada sucede sin que Dios desee que suceda. Él desea que suceda antes de que suceda. Y Él desea que suceda de la manera en que sucede todo. La pregunta de hoy es, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante para mí como cristiano comprender la supremacía de Dios? Primero, necesitamos entender que es un beneficio considerar los atributos de Dios. Te lo decía al principio. El problema del ser humano es que lo que no conoce de Dios se lo imagina y luego forma un ídolo que dicen que ese es Dios y se van en pos de él. Segundo, dice, nos ayudará a confirmar la base de nuestra fe. Cuando estudiamos a Dios, mantenemos nuestros ojos y metas en Él. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 2 y el 3 dicen, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida escondida con Cristo, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Charles Spurgeon escribió en su mensaje La infalibilidad del propósito de Dios. Dijo esto: si estudiamos al hombre y hacemos al hombre el único objeto de nuestra investigación, habrá una fuerte tendencia en nuestras mentes a exagerar la importancia del hombre. Vamos a pensar demasiado en la criatura y demasiado poco en el creador, prefiriendo ese conocimiento. Así que estudiemos a Dios y entendemos que la supremacía de Dios está plenamente demostrada sobre el dominio de las voluntades de toda la humanidad. Aunado a ese pensamiento que te acabo de leer, le agrega Spurgeon, toda criatura es libre y hace lo que quiere, pero Dios es más libre aún y haciendo lo que Él quiere, no solo en el cielo, sino entre los habitantes de esta tierra inferior. Y ahorita vamos donde vamos a agarrar un montón de versículos para terminar de darle cimiento a esto y que quede bastante claro en nosotros este atributo del Señor. Proverbios 21:1 dice así: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Así que el rey, si vos lo notás, no dispone su voluntad donde él quiere, sino donde Dios dispone que esté su voluntad, sobre allí cae. La supremacía absoluta y universal de Dios se afirma claramente en el Nuevo Testamento. Efesios 1:11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es por eso que leímos Romanos 11:36, aquel versículo que te dije que sonaba como el más egoísta, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Hay muchos que se jactan de ser seres libres con voluntad propia y que tienen libertad de hacer lo que les plazca, cuando quieran. Pero es por eso que las Escrituras nos enseñan en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 15, donde dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Versículo 14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana.
Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De verdad que oro para que estén viendo conmigo todo esto y entiendan más cómo nuestro Dios tiene el control total de todo. Muchas veces nosotros decimos, voy a hacer tal cosa, voy a proponer tal cosa, voy a hacer esto. Deberíamos decir así como dice esta escritura, si Dios quiere, mañana haremos tal plan. Si Dios quiere, porque a la larga, si Él quiere, sucederá. Y si no quiere, no sucederá. Él verdaderamente reina y gobierna. Él verdaderamente es supremo sobre toda su creación. Mateo 28:18 nos lo muestra. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que toda la autoridad, ¿de dónde procede? De Él. No la tienen los gobernantes. Todo proviene de Él y todo es de Él y para Él. Así que esto incluye que Dios tiene la autoridad para remover reyes y establecer reyes como a Él le plazca. Dios el Padre nombra a los reyes y presidentes y gobierna la tierra a través de su Hijo. Y Dios a menudo ordena y dispone cosas que no le agradan completamente. Sin embargo, todavía significa que Jesús anula y está sobre los actos pecaminosos de los gobernantes malvados. La gente malvada y hace que su pecado y su error sean parte de su sabio y perfecto plan. Por eso leemos en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Podemos empezar a concluir entonces lo siguiente. Simplemente sabemos y entendemos que Jesús lo gobierna todo. Nuestros corazones deben descansar y confiar en Cristo, porque si estamos en Cristo, lo mejor que nos puede suceder es caminar en la perfecta voluntad de Él. Y entendemos algo, la voluntad de Dios, creo que no sabemos las virtudes, aunque nos cuesta asimilarlas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero tenemos que tener en mente un detalle. Muchas veces su bueno no es tu bueno, ¿sí? Muchas veces su agradable no es precisamente tu agradable. Te pongo un ejemplo sencillo. La mayoría de ustedes me conocen. Ustedes me han visto a mí que siempre ando tomando el mate, ¿sí? Es una bebida argentina. Es un té amargo y caliente. Yo estoy casado con mi esposa que es guatemalteca. En Guatemala no existe la revelación del mate. Y me recuerdo que la primera vez que yo le di a probar mate, como la mayoría que no prueba las cosas amargas, tiene el sabor dulce desarrollado en la boca. Cuando siente algo amargo, ¿qué genera? Rechazo. Dijo, "Ah, esto no me gusta". Hoy le gusta, pero en ese entonces dijo, "Ah, no me gusta". Entonces, era desagradable para ella, pero no es desagradable para mí. Para mí es muy agradable. Por usar esa ilustración, podemos entender lo siguiente, que no te sea agradable la voluntad de Dios a vos, no quiere decir que no le agrade a Él. Que no veas a tus ojos que sea bueno, no quiere decir que no sea bueno para Él. Debemos entender esto. Y miren que con esto nos hace cortocircuito. En la Escritura el Señor dice, mejor es el día de morir que el día de nacer. ¿Qué celebramos nosotros? El nacimiento. Nadie celebra el día de la muerte. Depende de quién se vaya, pero nadie lo celebra. Nadie celebra esas cosas. Incluso dice, Dios se alegra con la muerte de sus santos. ¿Qué hacemos nosotros con la muerte? La lloramos, la sufrimos. ¿Notan lo diferente de la historia? O sea, entender su voluntad nos hará descansar en Él. Entonces, nuestras vidas no son producto de la fe ciega y no son el resultado de una casualidad. Necesitamos saber esto como creyentes. Al contrario, cada detalle de nuestra vida fue ordenado desde toda la eternidad y ahora hay una dama por el Dios vivo y reinante. Nada sucede a menos que Dios lo quiera, bien o mal. ¿Saben por qué? Él reina por todo. Él es el Rey Supremo. Proverbios 16:9. La última escritura, bueno, penúltima escritura del día de hoy. Proverbios 16:9. Dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Está bien que hagas planes, que tengas propósitos, pero si estás en la voluntad de Dios, debieses descansar en que Él es el que le va a dar viento a tu barco para que llegue al buen puerto.
Esto debería darnos tal seguridad y tal fuerza a nosotros como cristianos. Esto debería darnos consuelo y paz. ¿Sabes por qué? Estás en las manos del Señor. Y te lo diré una vez más esperándote de convicción. Estás en las manos del Señor. Salmo 37:7. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Nota que así literalmente estamos en las manos del Señor y eso debiese ser suficiente para entender que Él gobierna todo. No debiese ponernos en modo de, entonces, ¿qué sentido tiene que haga lo que yo hago? Tiene todo el sentido del mundo. Fuiste añadido por el Señor, puesto en el Señor para cumplir el propósito por el cual el Señor lo dio. Dios no reacciona, Dios gobierna.